En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibe toda la gloria y toda la honra de tu pueblo que te ama. Amén y amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de Reyes? Dele un fuerte aplauso al Señor de Señores y a su nombre, 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 iglesia. Vamos a darle la gloria al Rey de Reyes, porque no es para mí, es para aquel que vive, amén. Es para aquel que es el Todopoderoso, para el digno de suprema alabanza. Para Él es nuestra adoración, para Él es nuestra alabanza. Y por Él vivimos, y por Él respiramos, y por Él nos movemos. Por Él estamos en este lugar, por Él queremos hacer todo con excelencia para su gloria y su honra. Dele la bendición a alguien allí a su lado y tome su lugar, por favor, porque vamos a estar entrando allí en la meditación de la palabra y vamos a estar hablando acerca de primicias. Hoy es el culto de primicias que hemos dispuesto desde principio de año. Y el tema de hoy se llama las primicias, sus principios y el corazón de Dios. Las primicias, sus principios y el corazón de Dios. Así he titulado este mensaje. Y quiero que leamos 2 versículos antes de empezar nuestro desarrollo del mensaje. Vamos primeramente al Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo 19. Ubíquese en el segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, capítulo 23, verso 19. Éxodo 23, 19 es un texto, un solo versículo que vamos a leer. Y le pido que me avise cuando tenga el pasaje para que podamos todos leerlos. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Yo quiero escuchar a la iglesia leerlo conmigo. Vamos a hacerlo otra vez. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Luego vamos a Proverbios capítulo 3. Allí mismo en el Antiguo Testamento, váyase un poco más adelante después de Salmos. En el capítulo 3 veamos los versículos 9 y 10. Y léalo conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor, honra, ¿ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Puede tomar su lugar y vamos a entrar entonces en este asunto de las primicias. Cuando hablamos, yo sé que aquí hay un auditorio que es mixto, algunos conocen muchas cosas acerca de primicias, otros quizás no tienen mucho conocimiento, pero yo quiero que vayamos desglosando poco a poco este tema y lo veamos desde este punto de vista que Dios me ha dado. Y es que la Biblia habla de muchos asuntos, y uno de los asuntos de los cuales habla la Biblia es de primicia. Hay términos que son bíblicos, hay términos que son teológicos, eso se enseña en las clases. Hay términos que son bíblicos y términos que son teológicos. Los bíblicos son aquellos que usted puede leer en la Biblia, y los teológicos son aquellos que no aparece la palabra tal cual registrada en la Biblia, pero que existe o se mueve o se da a entender en sus manifestaciones durante todas las Sagradas Escrituras. Entonces, un ejemplo de término teológico es decir la palabra Biblia. Si usted va a la Biblia, no va a encontrar nunca la palabra Biblia dentro de su Biblia, ¿cierto? ¿Alguna vez ha leído usted que diga, y la Biblia dice, y nunca va a encontrar la palabra Biblia? Pero le pregunto, ¿existe la Biblia? ¿Existe la Biblia? ¿Es real la Biblia? Entonces es un término teológico, es un término que se le ha dado a ese libro que nosotros usamos para escudriñar y conocer la voluntad de Dios. Es un término que existe, y existe realmente una Biblia. Hay muchas cosas de las cuales los predicadores hablan que quizás usted no encuentra en las Sagradas Escrituras tal cual, pero sí se da la manifestación de ellas.
Pero cuando hablamos de términos bíblicos, estamos hablando de aquellas cosas que sí menciona la Biblia específicamente, explícitamente. Y la Biblia habla de primicias. Si usted se va a su concordancia, se dará cuenta que por lo menos en 39 ocasiones se habla de primicias. Y yo creo que si la Biblia habla en 39 ocasiones de un tema, es porque no es un tema cualquiera, sino que es un tema importante. Diga conmigo, importante. Porque uno no se dedica tiempo, ¿verdad?, a repetir y a repetir algo que no es importante. Usted hace énfasis en las cosas que considera importantes. Ahora, la Biblia registra por lo menos 39 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra primicias. Ambos pactos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo enfocan o le dan un enfoque quizás diferente, pero ambos pactos o ambos testamentos nos conducen a los mismos principios y al mismo corazón de Dios como Padre. Nos conducen a las mismas enseñanzas, nos conducen a los mismos fundamentos y también al corazón de nuestro Dios, a ese carácter de Dios, porque todo comienza en Él y termina en Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hoy en día, yo siempre les hablo acerca de esto. Hoy en día hay discusiones dentro de la iglesia. Hay discusiones por algunas cosas, hay discusiones sobre algunos temas. Las discusiones que se dan son porque no se ha comprendido las Sagradas Escrituras, porque le damos una interpretación a nuestra manera, pero la Biblia no es para discutir. Entonces, la primicia es uno de esos temas donde hoy se discute. Se discute si es bíblico que la iglesia hoy tenga que dar o no tenga que dar primicias. Si es bíblico que la iglesia hoy deba o no deba diezmar. Si la iglesia hoy deba o no deba hacer actos como estos. Yo no sé si usted lo ha visto, pero se ve mucho en las redes sociales, ¿verdad? Usted abre las redes sociales, escucha predicadores y dice, esto era para el pueblo de Israel, esto no es para la iglesia hoy, esto no se debe practicar o esto sí se debe practicar. Pero yo quiero que lo enfoquemos desde el aspecto de esas primicias, de esos fundamentos, y desde el corazón del Padre, y miremos por qué nosotros como iglesia sí lo practicamos. No tengo con esta intención de convencer a nadie de si no quiere hacerlo, hacerlo. Pero yo quiero que usted se vaya a casa con esta palabra y entienda la razón por la cual nosotros como iglesia sí lo hacemos. Amén, iglesia. Entonces, mire, la palabra nos da de esos 39 versículos, muchas gracias, de esos 39 versículos hemos leído dos textos. En ambos lo habla de forma abierta. Y el último versículo que leímos, que es en Proverbios capítulo 3, dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Tiene su Biblia abierta? Dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué más dice su Biblia? Con las primicias de ¿qué? De todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Vamos al principio. Para poder entender algo, todo tiene un fundamento. Vamos a Génesis capítulo 1 y por aquí quiero comenzar. ¿Por qué nosotros traemos primicias? ¿Por qué cuando leemos la Biblia vemos un carácter imperativo en cuanto a las primicias? Y cuando hablo de imperativo me refiero a que es una orden, a que es una ordenanza del Señor, algo establecido por Dios. Pues mire lo que dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1. Dice la Biblia, en el principio, ¿está allí ubicado conmigo? En el principio creó ¿quién? Todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Entonces, lo primero que debemos saber es que Dios es el creador y es que más el dueño de todas las cosas. Dios es el creador y es el dueño de todas las cosas. Yo creo que cada uno de los que están aquí conoce esta verdad. Cada uno de los que están aquí están convencidos de esta verdad. Que no solo lo dice Génesis 1, sino que si nos vamos a los Salmos, capítulo 24, verso 1, dice, de Jehová
es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Y por qué es de Jehová? Porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre los ríos, Él es el creador de todas las cosas. Cuando vemos desde el primer versículo de la Biblia, vemos a Dios operando. Cuando vemos en el primer versículo del primer libro de la Biblia, ya vemos a Dios como el propietario de todas las cosas. Ya vemos a Dios formando, ya vemos a Dios creando, ya vemos al Dios omnipotente en acción. Ahora, este Dios, dice la palabra, si hacemos un recorrido por las Sagradas Escrituras y por este capítulo, dice la palabra que en 6 días creó todo lo que nosotros conocemos. El primer día hizo la luz y diferenció la luz de las tinieblas el día de la noche. En el segundo día, ¿qué hizo? ¿Quién lo recuerda? ¿Separó qué? Las aguas de las aguas, y a lo seco le llamó como tierra, y a aquellos montones de agua le llamó mares, les llamó ríos, les llamó highway, charcos, lagunas y todo lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Seguimos en la creación. Día 3, dice la palabra, vamos allí al texto, dice la palabra en el verso 10, a partir del verso 10 vamos a leer. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Verso 11. Después dijo Dios, ¿qué dijo Dios en el día 3? Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vemos a ese Dios creando en aquel día toda la vegetación, creando todos esos árboles, todas esas plantas que dan fruto según su género. Allí usted ve una canastica con frutas, ¿verdad? Allí hay manzanas, hay mandarinas, hay uvas, hay ciruelas y hay un montón de cosas. Todas esas cosas las creó ¿quién? Dios. Dios creó cada árbol, Dios creó la vegetación, Dios creó todas las cosas, dice su palabra. Y seguimos más adelante en el recorrido de la palabra, y no lo vamos a leer todo el capítulo, pero usted creo que ya lo sabe. En el día 4 hizo las lumbreras, en el día 4 hizo las estrellas, en el día 5 hizo las aves, hizo los peces del mar, el bocachico que usted se come, la sierrita que le sirven en el plato, ¿verdad? El bagrecito que tanto le gusta en la sopita. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Dios creó todas esas cosas. Las aves, el pollito a la bróster que tanto le gusta, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. Dios creó cada animal, cada ave, cada especie. En el día 6 dice la palabra que creó las bestias del campo, que creó los animales que se arrastran sobre la tierra. Entonces esa vaquita que se come, ¿verdad? Y esa leche que se toma, esos huevitos que se come y esa gallinita que se come, esos animalitos que le gustan, el chivito, el frichecito, ¿quién lo hizo? Dios lo creó. Él es el dueño de todas las cosas. Y yo creo que ya usted sabe para dónde quiero ir. Dios es el dueño de todo lo que usted y yo hoy podemos disfrutar. Dios es el dueño de todas las cosas que usted y yo hoy podemos recibir. Dios es el propietario. Vamos ahora sí, allí mismo en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, está ubicado en la palabra, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos a ¿quién? Al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que de Dios no solo es la tierra y su plenitud. Quiere decir que de Dios no solo es los animales del campo, no solo son las aves de los cielos, no solo son los peces del mar, sino que usted y yo también le pertenecemos a Él. También somos parte de su propiedad. Lo que significa es que nada es nuestro. Diga conmigo, nada es mío. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Él es el creador, Él es el dueño, Él es el propietario de todo lo que usted posee, de todo lo que usted y yo tenemos. Todo lo que usted tiene, ese vestido, ese calzado, esos hijos, esa familia, ¿de quién es? De nuestro creador. Es de nuestro Dios y por eso a Él le damos la gloria y por eso a Él le damos la honra. Vamos a Job por un momento. Job en el capítulo 1, vemos esa tragedia que tuvo este hombre. Job tenía muchas riquezas, Job tenía muchas cosas en su hacienda, Job tenía muchos animales, Job tenía muchos hijos y dice la palabra del Señor que un día Dios permitió que él perdiera todas esas cosas. ¿Fue permitido por Dios? Sí, todas esas cosas fueron permitidas por Dios. Pero mire lo que dijo Job. Job tenía una conciencia de quién era el dueño de todas las cosas. En el capítulo 1, versículo 20 y 21, dice la palabra del Señor. Entonces Job, lea conmigo, Job capítulo 1, versos 20 y 21, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Jehová qué? ¿Jehová qué dice la palabra? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job era un hombre que tenía conciencia. Job era un hombre que tenía conocimiento. Era un hombre que no se le había olvidado cuál era la fuente de donde provenían todas las cosas que él poseía. Todo lo que Job tenía provenía de Dios. Él dijo, desnudo salí del vientre. No conozco al primer bebé que haya nacido con zapatos y con abrigo. No conozco al primer bebé que haya nacido con gorritas y con medias. No conozco al primer bebé que haya venido con su vianda en la mano, su portica, por si acaso mamá no tiene leche para darme. Todavía no conozco a ese bebé. Yo no sé si sus bebés nacieron así, pero no conozco a ese bebé. La palabra dice que este hombre tenía tal conocimiento que dijo, desnudo salí del vientre, y así nacemos todos, sin nada en esta tierra. Así que todo lo que usted tiene es ganancia. Diga conmigo, es ganancia. Nací sin nada, nací pobre, nací arruinado, ni un par de zapatos tenía, ni un par de medias tenía. Así que si usted tiene 3 pares de media, dele gracias a Dios. ¿Cierto que sí? Si tiene 2 blusitas, 2 vestiditos, dele gracias a Dios, porque desnudos salimos del vientre y desnudo hemos de volver allí a la tierra. Y todo lo que usted tiene en este lugar y todo lo que usted disfruta en esta tierra es porque a Dios le plació bendecirte. A Dios le plació bendecirte, acompañarte, multiplicarte. A Dios le plació alimentarte cada día. Hermana, yo no tengo empleo, pero está vivo, o sea que come. ¿Cierto que sí?
Porque si no comiera, estaríamos ya muriendo. Y yo no veo a nadie, no vi a nadie entrando, arrastrándose allí, ya porque no tiene fuerzas. Algo debió usted comer el día de ayer. No sé hoy, no sé hoy. Pero algo debió por lo menos comer el día de ayer para que estuviera con fuerzas de venir hasta este lugar. Esa provisión te la dio Dios. Es Dios tu proveedor. Es Dios tu proveedor. Y volvemos a Génesis capítulo 1. Volvamos a Génesis. Todavía no hemos terminado allí en Génesis. Génesis capítulo 1. Ahora leamos desde el verso 28 al 30. Dice la palabra. Y los bendijo Dios. Ubíquese por favor conmigo en la lectura y lea en voz alta para saber que no se ha dormido y que no se ha ido del mensaje. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señoread ¿sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado, ¿qué dice la palabra? Os he ¿qué? Dado, dice el Señor. Os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en lo que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora vemos a ese Dios que es propietario. Vemos a ese Dios que es dueño de todas las cosas, dando autoridad al hombre. Vemos a ese propietario, a ese Dios dueño de todas las cosas, delegando poder a la humanidad. Delegando poder a aquel primer hombre, a aquella primera mujer, y detrás de ellos a todos nosotros. Vemos a ese Dios diciendo: y dio Dios, volvamos al verso 29. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. No se distraiga, preste atención, porque el mensaje está introduciéndose en una verdad, en unos principios que yo quiero que usted se lleve a casa. Dice: os he dado. Pero cuando la Biblia dice os he dado, no significa que Dios le transfirió al hombre el título de propiedad. ¿Comprende? No significa que Dios dijo: me despojo de esto, ya no me pertenece, ahora es tuyo. No se trata de este dar. No es de este dar que cuando nosotros recibimos decimos: te regalo esto. Cuando ya le regalas una blusa a la hermana, no le puedes decir a la hermana cómo tiene que combinarla. Ella verá cómo la combina. Si le gustan las rayas con bolas, que se ponga las rayas con bolas. Si le gustan las rayas con cuadros, que se ponga las rayas con cuadros, porque la blusa es de ella. Tú ya se la diste. Amén. Ella verá. ¿O no? Hermano, te regalé unos zapatos. Yo quiero vértelo aquí, te los voy a dar, pero te lo quiero ver todos los domingos. Entonces no me dé nada. Porque si usted me va a decir cómo tengo que conducirme a partir de ese momento, no me dé nada, ¿verdad? Yo lo voy a combinar con la ropa que considere que debo colocarla. Además, no son los únicos zapatos. Es un ejemplo. Eso lo hacemos nosotros aquí en la tierra. Pero cuando dice la palabra que Dios dio al hombre, no está diciendo que Dios transfirió el título de propiedad. No es que ahora el ser humano es el dueño de la tierra seca, esa tierra que cuando separó las aguas de las aguas, dice que a lo seco le llamó tierra. No es que Dios te dio propiedad sobre eso. Te dio derecho de disfrutar sobre esas cosas. Te dio derecho de disfrutar la vegetación, de disfrutar de esos animales que Él creó, de disfrutar de esa vegetación, de esa naturaleza, de esa fauna, de esa flora, de esas cosas que Él creó. Y puso al hombre como un administrador. Capítulo 2 de Génesis, por favor. Vaya un capítulo más adelante en Génesis.
verso 7 y 8 dice, ¿está conmigo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo el huerto y también hizo al hombre. Lo está leyendo, ¿cierto? Pero luego leemos en el capítulo 2, más adelante en el verso 15, váyase conmigo hasta el verso 15, y dice, tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Y lo puso en el huerto del Edén, huerto que él había creado, para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Y dice la palabra, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora vemos estos dos elementos. Vemos a Dios como propietario dando autoridad, y vemos al hombre recibiendo autoridad sobre la creación. Tú no hiciste nada, tú no creaste nada, tú no creaste las cosas. Las cosas fueron creadas por Dios, pero Dios delegó autoridad y dice que puso al hombre en el huerto para administrar, para cuidar. Puso al hombre en el huerto para labrar la tierra y aprovechar del fruto de la tierra, para que pueda comer de ese fruto de la tierra. Así que la tierra en la cual usted siembra, la tierra en la cual sembramos y de la cual extraemos esos frutos, la tierra de donde sale el arrocito que nos comemos en cada almuerzo, la tierra de donde sale el frijolito, las lentejas, la tierra de donde nacen todas esas plantas, esas frutas que usted y yo nos comemos, ¿le pertenece a quién? A nuestro Dios. Romanos 11:36 dice, porque todo es de Él, por Él y para Él. Puede leer en su Biblia si desea. Romanos 11:36 da a Dios la autoridad. Romanos 11:36 recuerda al hombre que nada es nuestro, que todo es de Él, que todo existe por Él y es para ¿quién? Para Él. Tú y yo estamos recibiendo más de lo que merecemos y damos gracias a ese Padre que ha sido bueno con nosotros. Y damos gracias a ese Dios que aunque todo le pertenece, Él te dio autoridad para disfrutar de eso. Para disfrutar de esas frutas, de esas verduras, de esos granos, de esos cereales que comemos en casa, de esos alimentos, de esa vaquita, de ese cerdito, todo proviene de Él. Él es la fuente, Él es el dueño, Él es el propietario, Él es el todo. Amén. Nosotros solo tenemos autoridad para administrar. Ahora, vamos al siguiente punto. Y es, aunque Dios es el propietario y dueño, dice la palabra del Señor que en un punto de la historia, en un punto cronológico, Dios determinó crear una nación. Y es la nación escogida que encontramos en la Biblia desde el libro de Éxodo en adelante, desde Génesis ya se viene hablando de esta nación, y es la nación de Israel. Y a lo largo de todas las Sagradas Escrituras estamos leyendo de esta nación, la nación de Israel. Y vemos en la Biblia ese carácter autoritativo de Dios, ese carácter de Dios diciendo a la nación que Él creó que es necesario que ellos traigan primicia. ¿Quiere leerlo? Vamos allí a la palabra. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 13, por favor, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 13, leamos los versículos 1 y 2. Voy a esperarle para que usted me confirme con un amén. Dice Éxodo, lea conmigo por favor, versos 1 y 2 del capítulo 13. Jehová habló a Moisés diciendo, ¿a quién le habló?
¿Y quién era Moisés? El líder de esa nación, el líder de turno de esa nación, Israel. Habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice su Biblia? Mío es. Dios, que es el dueño de las cosas, dice: quiero que de tus hijos, el primogénito, el que abre matriz, el primerito que salga, me lo consagres, porque ¿de quién es? Mío es. Y no solo de tus hijos, sino de también, ¿de qué dice la palabra? De los animales. Verso 2, conságrame todo, ¿qué? Primogénito. El primogénito habla de primicia, lo primero. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Así de los hombres como de quién? De los animales. Cuando usted tiene cría de gallinas, ¿de quién es la primicia? ¿Qué dice su Biblia? ¿De quién es? No es tuya. No es mía. Es de Dios. ¿Quién estaba hablando a Moisés? ¿Quién estaba hablando? ¿Qué dice el verso 1? ¿Estaba hablando su suegro, su suegra, su hermano, su hermana? Estaba hablando Jehová al líder de turno. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame. Consagrar es separar, apartar, todo primogénito. Ahora, vamos a Deuteronomio. Volvamos a buscar en las Sagradas Escrituras. Capítulo 26, Deuteronomio, para los que no son tan diestros, está más adelante de Éxodo. Es el quinto libro de la Biblia. Nos vamos hasta el capítulo 26 de Deuteronomio y leemos desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a leerlo rápido porque es largo. Ubíquese allí y yo leo para usted. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Dios había prometido a esta nación Israel. Estamos hablando ahora justo de la nación de Israel. Yo no estoy hablando de la iglesia. No estoy hablando de nuestros tiempos, estoy hablando de la nación de Israel. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. Había una promesa para esta tierra. Esta nación había sido libertada del cautiverio y Dios le había dado la promesa que Canaán sería de ellos, tierra que fluye leche y miel. Todavía se encontraban de este lado en el desierto, aún no habían entrado y ya Dios estaba dando instrucciones. Y dice: cuando entres en esa tierra que yo juré darte posesión, verso 2, entonces tomarás, ¿de qué dice su Biblia? ¿Qué va a tomar? Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares. ¿De dónde? De los frutos que sacares. ¿De dónde? En Éxodo dijimos que el primogénito de los hijos es de Dios. El primogénito de los animales es de Dios. Pero ahora en Deuteronomio no está hablando ni de los hijos ni de los animales, sino del fruto de qué. ¿Está aquí conmigo? ¿Del fruto de qué está hablando la palabra? De la tierra. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares en la tierra, de la tierra, que Jehová tu Dios, que es Jehová tu Dios quien te la dio. Ese patio que usted tiene, donde se siembra el tomatico y esas cosas, ¿quién se lo dio? ¿Quién le dio esa casita? ¿Quién le dio las fuerzas, el aire, ese aliento para que usted tenga aliento de ir a tirar pala allá y arrancar hierba? Dios te lo dio todo. Todo le pertenece a Él, iglesia. Y Dios le está diciendo a su pueblo escogido, Israel:
Y Dios le está diciendo a su pueblo, si usted es pueblo de Dios, yo me incluyo en él, yo creo que esto es para mí. Dios le está diciendo a su pueblo, cuando ya tengas del fruto, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Fue Jehová tu Dios quien te la dio. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer allí habitar su nombre. Esta expresión significa al templo o a la casa de Dios. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y les dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, Abraham, el cual descendió a Egipto. Estamos hablando toda esa descendencia desde Abraham y Jacob. El cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Verso 6. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Esta era una declaración de que esa tierra no le pertenecía a ellos porque sí, sino porque Dios se la había otorgado. Y Jehová, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios ¿qué dice ese verso? ¿Y qué? Te alegrarás. Por eso su palabra dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque es de Dios, no es tuyo. Si a ti te dan a guardar una plata, ¿por qué te da tristeza devolverla si no es tuya? Te dieron a guardar 500,000 pesos, te dijeron úsalos, multiplícalos, guarda eso. Tenlo allí, trabájalo. Cuando yo los necesite, los vengo a buscar. Y luego el dueño de esa plata dice, no me des toda la plata, dame nada más 100,000 pesos. Y quédate con el resto. Y sigue trabajándolo para que tengas capital para tu negocio. Y entonces, aquel que no trabajó esa plata para tener un capital, sino que se la dieron a guardar y le dijeron, disfrútala, trabájala, y vendiste con eso bolis, y vendiste con eso arepas, y vendiste con eso empanadas, y alimentaste por un buen tiempo a tus hijos de la plata que no era tuya. Luego el dueño viene y te dice, dame 100,000 y quédate con lo demás. ¿Por qué debe darnos dolor devolver lo que no es nuestro? Iglesia, ¿puedes reflexionar en esto? ¿De quién son esos 100,000 pesos? ¿Tuyo? Son del dueño. Es más, es tan generoso el dueño que ni siquiera te está pidiendo todo. Te está pidiendo solo una pequeña parte. Esa es la primicia. ¿Qué es la primicia entonces? Vamos a leer el verso 11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces, ¿qué es la primicia? La primicia es una ofrenda a Jehová nuestro Dios. Es una ofrenda para honrar a aquel que nos lo ha dado todo. Pero no es cualquier ofrenda, es la ofrenda de lo primero, es la ofrenda de lo mejor, es la ofrenda de las primeras cosas. Dios no te ha pedido todo, solo te pidió. El dueño de las cosas no te ha pedido todo, solo te está pidiendo que le des la primera parte.
y lo mejor de esa primera parte y traerla a su altar. Y todo lo demás es para tu disfrute, para tu deleite. Tú no lo trabajaste. Sí, hermana, usted no sabe con cuánto sudor yo me gané esto. ¿Y quién te dio esa fuente? ¿Y quién te dio esa vida? ¿Y quién te puso en gracia para que entraras en ese lugar? ¿Y quién te da la sabiduría para hacer ese trabajo? ¿Y quién dice que de quién son nuevas sus misericordias cada día? Por esa misericordia nosotros respiramos, estamos en pie. Pero a veces somos así, ¿verdad? Que nos queremos quedar hasta con lo ajeno, con lo que no es nuestro. Manito caimán. ¿Usted sabe cómo es la manito del caimán? Así, ¿eh? No le llega al bolsillo. ¿Nunca ha visto Barney? Así, tal cual. No le llega al bolsillo. Hemos estado dando tiempo en nuestros ayunos. Hemos estado dando, los que lo han hecho, tiempo para buscar la presencia del Señor. Pero resulta que de Dios no solo es el tiempo, de Dios son todas las cosas que tú posees. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todo lo que tú y yo tenemos es de Dios. Nuestra familia la tenemos porque Dios nos la dio. Ellos en última son de Dios. Nuestras finanzas son de Dios. Nuestro tiempo es de Dios. Los talentos que tú tienes, con los cuales tú trabajas y te enriqueces, están allí porque Dios te los dio. De otra manera no habría forma, no habría oportunidad. Y Dios le dice al pueblo de Israel, Dios le dice a esta nación, cuando entres a esa tierra, cuando comiences a recibir de la tierra que yo he prometido darte, acuérdate que esa tierra la estás poseyendo porque yo te la di. Entonces, prepara de los primeros frutos una ofrenda para Jehová que se llama primicia y honra mi santo nombre. Lo que usted ha preparado para el Señor el día de hoy es una ofrenda para Jehová nuestro Dios. Aquel que nos los ha dado todo es una ofrenda para honrar a aquel de quien provienen todas las cosas que nosotros proveemos. Sin tristeza, dice la palabra, no con tristeza ni por necesidad venimos nosotros a traer. Señor, te voy a dar 1,000 para que me des 2,000. Porque nos gusta más esa parte, los pactos, ¿verdad? Pacto 10,000 para que me des 100,000. Siempre nosotros queriendo más, sin darnos cuenta que todo proviene de Dios. Hermana, pero ¿y dónde se resuelve este asunto de si es o no es solo para el pueblo de Israel? Volvamos a Génesis, porque en Génesis están todas las explicaciones o una gran parte de las explicaciones de esta doctrina. Volvamos a Génesis 4, por favor. Abra su Biblia, Génesis 4, versículos 1 al 4. Si nosotros nos vamos a Génesis 4, vemos que en Génesis 4 no estaba Moisés. En Génesis 4 no había una nación de Israel. En Génesis 4 no había una promesa todavía de tierra prometida. En Génesis 4 no había ley, no había una Torá. En Génesis 4 solo existe la primera familia, Adán, Eva y sus 2 hijos, Caín y Abel. 4 seres humanos sobre esta tierra. Versos 1 al 4. ¿Lo tiene, iglesia? Génesis 4, versos 1 al 4. Lea conmigo. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por voluntad de quién nació Caín? De Jehová. Ese hijo también, ese cabezón que le da a usted dolor de cabeza en casa, ese se lo dio Dios. Ese se lo dio Dios. Dele gracias al Señor por él, por ella. Y dice el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, cuando ya crecieron estos muchachos, que Caín trajo del fruto de la tierra, que trajo una ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
trajo una ofrenda a Jehová. Ahí tiene, Señor. Y luego dice, y Abel trajo también. ¿Qué trajo Abel? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia en el verso 4? Y Abel trajo también, ¿de qué? Diga conmigo, primogénito. ¿Qué es primogénito? Primicia, lo primero. Trajo de las primicias de sus animalitos, pero no solo trajo la primicia, dice, lo primogénito de sus ovejas, de lo más que de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es que hay primeras cosas y hay buenas primeras cosas. Voy a repetirlo. Hay primeras cosas y hay buenas primeras cosas. Entonces yo voy a montar un negocio de empanadas. Yo no sé hacer empanadas. Como la Biblia dice que es lo primero, la primera se me quemó. Bueno, Señor, esa fue la primera. ¿Es eso lo que quiere Dios? Por favor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el principio? De lo primero y de lo mejor es para Dios. ¿Me comprendió? Hicimos los postres para vender. Pero la prueba de error, el que salió sin azúcar, se me olvidó echarle el azúcar al postre, el que se descuajó porque la nevera no funcionaba bien. Como tú dijiste, Señor, que era lo primero, la gallina tuerta, el gato visco, la gallina con una sola pata, esa fue la primera que nació. Entonces, esa es la primicia para Jehová mi Dios. ¿Cree usted que esta ofrenda honra a aquel que se lo ha dado todo? Dígame usted, ¿lo honra? Si usted va a regalar una prenda de vestir, pero esa prenda va manchada de límpido y con huequitos, no la regale, porque eso no honra a nadie. Eso ofende. ¿Sí o no? Uno pregunta y dice, ¿y esto para qué es? Cuando le ve el poco de huequito. Es el colador. Es el colador del café. Cuando nosotros vamos a dar algo, nos preocupamos. Alguien que ayude allí a la hermana, por favor. Cuidado allí con el bebé. Cuando nosotros vamos a dar algo, nos esforzamos por dar algo bueno, ¿cierto? Y decimos, no le voy a regalar perfume porque no sé qué perfume le gusta. Y la idea es que le guste. Si usted va a regalar algo, la idea es que le guste y que le sea útil. Hay quienes regalan según su gusto. Si no le gusta, le digo, dámelo. ¿Ah? Pero para traer a Dios nuestra ofrenda, dice la palabra del Señor, Génesis 4:4. Génesis 4:3 y 4. Y aconteció andando el tiempo, léalo conmigo en voz alta otra vez. Y aconteció, Génesis 4, versos 3 y 4. Léalo conmigo, por favor. Y aconteció, andando el tiempo, no le escucho, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y ahora es más fácil comprender este texto, por qué Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque si tu ofrenda, tu primicia es para honrar a Dios, tú y yo debemos esforzarnos en darle a Él lo mejor. Porque Dios a ti te lo ha dado todo. Y todo lo que Dios hace por ti es bueno. Dice la palabra que cada día de la creación Jehová evaluaba su creación y dice la palabra, y vio Dios que era bueno en gran manera.
Dios se esforzó en hacer un huerto muy agradable para que el hombre habitara allí. Y se esforzó en hacerle una esposa muy bonita para que él se deleitara con ella. Y se esforzó por hacer cosas muy bonitas para que el hombre, el ser humano, disfrutara de ellas. Si no las disfrutas, ya no es culpa de Dios. Es por nuestro corazón desagradecido. Pero lo cierto es que todo lo que tenemos es por la pura misericordia de Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Y el dueño de todas las cosas no te está pidiendo todo. Aunque Él pudiera pedirte todo, Él no te está pidiendo todo porque Él no necesita nada de eso. Aunque Él pudiera pedirte todo, solo te está pidiendo una pequeña parte. Pero no cualquier parte, no lo último, no lo que te sobró, sino la primera parte para honrarle a Él. ¿Cuántos quieren honrar el nombre del Señor? Este es el primer mes del año. Y estoy segura que Dios durante todo el año nos va a bendecir, así como nos ha bendecido en años anteriores. Yo he sido bendecida por el Señor. Y usted también ha sido bendecido. ¿Está vivo? Tengo una sola mantica, hermana. Bueno, usted nació desnuda, usted no nació con manta. Así que eso ya es ganancia. ¿Cierto que sí? Ya eso es ganancia. Y el Dios que te ha bendecido, vemos a ese Dios agradándose de la ofrenda de un hombre que no había ley en ese tiempo. No había un mandamiento en ese tiempo, no había una Torá, pero era un hombre que reconocía quién era su Dios y de dónde provenían todas las cosas. A Él sea la gloria, a Él vamos a honrarle no solamente con nuestros cánticos, a Él vamos a honrarle no solamente con nuestras oraciones, a Él vamos a honrarle con todo, porque todo ha provenido de Él a nuestras vidas. Dele la gloria al Señor, dele un aplauso al Rey de Reyes. Ahora, esto nos habla del corazón de Dios. Esto nos habla de la generosidad de Dios. Nos habla de lo misericordioso, de lo bondadoso que es Dios. Que aunque puede tener todo y quitarnos todo, Dios no lo hace así. Antes bien, dice su palabra, busca mi reino y su justicia y todas esas cosas yo las voy a añadir. Ese es nuestro Dios. Yo soy mamá y yo a mi hijo le enseño a que debe ahorrar. ¿Dónde están las mamás aquí, los papás? ¿Nunca le han enseñado a sus hijos que hay que ahorrar? Hay que ahorrar, ¿cierto? ¿O no le enseñan a ahorrar? Hay que ahorrar hasta la energía, ¿verdad? Apague ese bombillo si no lo está usando. Salen del baño y dejan el bombillo del baño encendido, la lámpara de la habitación encendida. Apague. Si no está en la habitación, es de día, ¿para qué necesita usted esa lámpara? Encienden el televisor y se van a jugar al patio. Apague ese televisor. ¿No le enseñaron? ¿A ustedes no les enseñaron eso en casa? Hay que ahorrar, ¿cierto? Entonces le enseñamos a nuestros hijos a ahorrar, a echar en una alcancía la monedita, no te comas todo, guarda. Le enseñamos a nuestros hijos que no solo hay que ahorrar, sino que también hay que ser agradecido con lo que tiene. Dele gracias al Señor. Ay, otra vez café con leche y pan. Dele gracias al Señor por ese café con leche y pan. Porque hay casas donde no tienen ni para la leche ni para el café, pero usted tiene la leche y usted tiene el café. ¿No le enseñaron eso en casa a usted? ¿Y no le enseña a usted eso a sus hijos? ¿Cierto que sí? Dele gracias. Otra vez jugo de mango. Otra vez, desde que comenzó la temporada no he tomado otra cosa sino puro jugo de mango. Dele gracias a Dios que hay para el jugo. Que Dios dio para el azúcar, que Dios dio para el hielo, que Dios dio para tomar algo, bajar el almuerzo, el alimento. ¿No le enseñaron eso a usted en casa? Que había que ser agradecido. Entonces enseñamos a nuestros hijos a ahorrar.
Enseñamos a nuestros hijos a ser agradecidos, a contentarnos con lo que tenemos, ¿sí o no? Conténtese con lo que tiene, después tendrá más. Es que yo no quería ese carrito, yo quería era aquel. Conténtese con lo que tiene. Dele gracias al tío que se lo regaló o a la tía que le dio el juguete. ¿No le enseñaron eso en casa a usted? Dios es nuestro Padre y Dios nos enseña cosas. Él como Padre nos está enseñando cosas. Pero cuando mi hijo hace ahorros, muchas veces él de su propia voluntad, escuche, él de su propia voluntad dice, mami, yo quiero compartirlo contigo. De su propia voluntad. Me sorprendió hace poco que me dijo, alístate el fin de semana porque te voy a llevar a comer. Ya rompí la alcancía. ¿Y cuánto tienes? 30,000 pesos. Y yo, gloria a Dios, 30, unos pan de bonitos, ¿verdad? Y allá en Mr. Bone. Y me llevó a Mr. Bone. Y yo, ¿y en serio no vas a comprar algo para ti? No, yo estaba ahorrando porque quería darte un regalo. Comió más que yo, eso sí. Cuando yo quería terminarme el primero, ya él llevaba 3. Pero de su propia voluntad, él lo hizo. Pero otras veces, yo le he pedido para probar su corazón. Otras veces, yo le he dicho, dame, por favor, regálame una galleta. Una galleta. Yo no le digo a él, regálame una galleta con el billete que yo te di para ahorrar. Yo no le recuerdo. Él sabe de dónde provienen esas cosas. Él no trabaja. ¿Quién le dio para ahorrar? Yo le di para ahorrar. Pero yo no le ando recordando con la plata que te di, porque yo no se la di a guardar. Se la di a él para él. Y yo le pruebo su corazón con una cosa pequeña. Regálame un heladito de 2,000. Y yo sé que tiene mucho más que 2,000 pesos. Y a veces su corazón se contrita tanto, su corazón se entristece tanto, que dice ahorita, después, más tarde, mañana, yo dame una galleta, porque yo soy intensa así, llámenme. Hace 2 días le decía, por favor, yo quiero una galleta, yo quiero una galleta, yo quiero una galleta. Hasta que le hice cambiar el billete y fue y compró la galleta. ¿Por qué, hermana, lo hace? Porque él tiene que aprender que no solamente se debe ahorrar, sino que también hay que dar y compartir con los demás. Eso es una enseñanza para mi hijo. Así como le estoy enseñando a que debe aprender a contentarse con lo que tiene, así como le estoy enseñando que debe ahorrar, así como le estoy enseñando que debe agradecer, también le estoy enseñando que debe dar, que no puede ser egoísta, que no puede ser tacaño, que debe compartir. Dios nos da muchas enseñanzas. Y dentro de las muchas enseñanzas, aunque nos duela, también está la del dar. Y vuelvo y repito, no te pide todo, te pide una galleta. Te pide una pequeña parte de todas las bendiciones que Él te da en el año. Te dice, dame una primicia de lo primero, dame a mí una porción. Si tú quieres honrar, Él no te está pidiendo la cosecha completa, así es. Compraste, no sé cómo es esto del criadero de gallinas, no sé, compran huevos o compran pollos, no sé qué es lo que compran. Pero lo cierto es que tienes 100 gallinas. Dios no te está pidiendo las 100 gallinas. Ni te está diciendo, tú las alimentaste con el maíz que yo te di. Te está pidiendo una primicia. Entonces usted va y busca dentro de las gallinas una gallina bonita. Una gallina gorda, dice la pastora, ¿cierto? No la que tiene moquillo, la que está a punto de morirse, la moribunda que va arrastrando la pata y el ala caída. Esa es la que vamos a llevar de primicia. ¿Honra eso a Dios? No honra a Dios. Si nuestra intención es honrar a Dios, entonces hay que saber dar
una buena ofrenda para Dios. Y una ofrenda depende de la capacidad que nosotros tenemos. Esa es nuestra primicia. Según tu capacidad, hay un billete allá que lo vamos a enmarcar, pastora, ¿todavía lo guarda? Un billete que depositaron en el alfolí, no sé quién. Tampoco quiero saberlo. No me vaya a decir, hermana, yo vi quién lo hizo. No me vaya a hacer pecar. No me vaya a decir quién fue. Pero un billete que no reciben ni en la tienda. Está todo partido. Parece que lo hubiera atropellado un camión. Partido, feo, viejo. De esos que uno tiene que ponerse guante para agarrarlo porque de pronto da infección. Eso no honra a Dios. Cuando a Dios des, da de lo mejor. Si no tienes, no des. Dios sabe que no tienes. Pero cuando honremos a Dios, demos de lo mejor. Y dice la palabra, y ya con esto termino y le pido que se ponga sobre sus pies. Y dice la palabra allí en Génesis 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Con qué ojos quieres que Dios te mire hoy? Todo depende de ti. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor.